Igual comenzamos a enunciar cuando vimos variación genética, pero a mí me parece súper interesante. Entonces, la plática trata en realidad sobre la domesticación en maíces y calabazas. Entonces, aquí tengo pues un maíz silvestre, un teocintle y algunas calabazas silvestres aquí abajo y algunas domesticadas. Entonces, en general, yo creo que la domesticación es algo interesante para platicar. La domesticación tiene que ver con selección, pero selección artificial. O sea, la gente impone selección sobre ciertos organismos para obtener organismos que tengan alguna característica que nos interese, ¿no? Los ejemplos más claros serían como vacas que produzcan más leche, gallinas que produzcan más huevos, pero también plantas que produzcan más frutos, que crezcan más rápido, etcétera. Y la historia de las ideas de domesticación creo que es interesante. Por ejemplo, Darwin, en El origen de las especies, si recuerdan, no tiene ejemplos de selección natural propiamente, sino lo que utiliza es describir ejemplos de selección artificial para platicarnos de la potencia, de la importancia de la selección, e infiere que un proceso análogo debe suceder en el campo. El medio ambiente es el que impone estas presiones de selección, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que Darwin interesaba mucho, por ejemplo, las variedades aquí tengo de palomas, que le gustaba en el siglo XIX, tener colecciones de palomas y seleccionar todo tipo de morfologías rarísimas? Y de hecho, uno de los libros después del origen de las especies se llama así, ¿no? La variación en plantas y animales bajo domesticación. Entonces, de hecho, Darwin creía que la domesticación de alguna forma hacía más variables a los organismos y esta variación que surgía, según él, en las poblaciones en manejo, luego la gente trabajaba con ellas y los iba cambiando y al mismo tiempo domesticando, ¿no? Todas estas ideas, especialmente en plantas, las tomó Alphonse de Candolle, un botánico suizo, el famoso Vavilov, un botánico soviético, y en México Efraín Hernández X, y desarrollaron el campo de estudio tanto de la domesticación como, por ejemplo, Vavilov y especialmente Hernández X, lo que llamamos la etnobotánica, ¿no? Entonces, la domesticación es este proceso de selección por el cual los humanos van seleccionando ciertas características de los organismos y al hacerlo eventualmente llegan a controlar su reproducción y sobrevivencia, ¿no? Esto hay organismos que no pueden sobrevivir en el campo sin los humanos. Piensen en el maíz, las semillas del maíz se quedan pegadas al olote y no pueden germinar en el campo. Los frijoles se quedan dentro de la vaina y tampoco pueden germinar, ¿no? Entonces hay todo un gradiente de selección artificial y domesticación, pero la domesticación se alcanzaría cuando de veras logramos controlar totalmente. La mente se modifica lo que nos interesa, ¿no? Producir plantas que hagan cada vez más y más semillas, más y más eficientemente, con más aceites, etcétera. Pero al mismo tiempo también puede organismos, ¿no? A veces se ha dicho que además la domesticación es un proceso coevolutivo en el cual no solo cambian los animales y plantas que seleccionamos, o aún microbios, hongos y bacterias, sino a nosotros. Entonces sería una coevolución en la cual los humanos cambian, por ejemplo, vacas que produzcan más leche, se obtienen vacas que produzcan más leche, pero luego resulta que no podíamos digerir tan bien la leche y se van seleccionando humanos que a su vez puedan digerir mejor la leche, que a su vez seleccionan vacas que produzcan más leche, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea de la coevolución, que ha sido muy interesante. Por ahí la mencionaba desde Efraín Hernández X, el doctor Robert Bay, más recientemente Michael Purungangan, y otros teóricos de la evolución, Land, etcétera, proponen estas ideas, ¿no? Entonces, unos ejemplos clásicos de esta coevolución sería la que les mencionaba, ¿no? La evolución de la tolerancia a la lactosa en adultos humanos. No sé si todos puedan digerir bien la leche, pero en Mesoamérica es común que no podamos digerir bien la leche. Y eso se debe a que efectivamente la selección ha operado en África, en Asia,
en Europa y la mayor parte de los humanos en esas poblaciones pueden digerir sin problemas la lactosa, la leche, el queso, pero en Mesoamérica, muchos pues no habían coevolucionado con la leche y todavía tenemos problemas de digestión, ¿no? Y bueno, pues esto se debe por un lado, a la domesticación de las vacas, cabras, ovejas, etcétera, que se utilizan para producir leche. Otro ejemplo que a mí me parece fascinante es la resistencia, la tolerancia al alcohol. Como ustedes saben, hay mucha variación en las poblaciones humanas de la resistencia al alcohol y de hecho, pues en Estados Unidos, por ejemplo, lo que hacían era repartir mucho alcohol a los americanos nativos, a los indios, que se ponían como locos y entonces ya los podían controlar, esclavizar mejor, ¿no? Entonces hay un proceso ahí bien complicado porque por un lado los humanos seleccionan los granos para producir el alcohol, como la cebada, etcétera, o frutas, o también los agaves, etcétera. Y al mismo tiempo también se han seleccionado las levaduras que tienen que ver con la fermentación, que a veces son específicas, ¿sí? Y esto también generaría esta variación geográfica. Entonces, bueno, son más bien algunos posibles ejemplos e ideas de esta coevolución. No se la tomen muy en serio, sino es más bien para ilustrar la idea de la selección artificial y la domesticación. Un ejemplo clásico de selección artificial y domesticación, pues es a partir de los lobos, todas las variedades de perros que tenemos, que pues tienen distintas características, no solo morfológicas, sino también de capacidades fisiológicas, los que huelen más, los que automáticamente son más fuertes, los que pastorean, los que traen o apuntan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un montón de distintas formas de perros y además ha habido cambios importantes en la conducta de los lobos a los perros, ¿no? Esto, por ejemplo, los lobos nunca miran a la gente a los ojos, no hay forma de volver o entrenar a un lobo. En cambio, los perros todo el tiempo están tratando de leer nuestra mente, saber qué queremos de ellos y tratar de obedecernos, excepto algunos perros consentidos que no sirven para nada más que de compañía, pero esos también automáticamente les gusta que los cargues y los tengas como bebés, ¿no? También hay cosas fisiológicas. Los lobos se comen hasta los pelos de los venados, las uñas, los huesos, y no pueden digerir los almidones o los azúcares, entonces no puedes volver a un lobo tortillero, mientras que cuando menos los perros mesoamericanos sobreviven perfecto con una dieta a base de tortillas, ¿no? Bueno, aquí tenía algunas cosas sobre la diversidad de México que los biólogos no necesitamos ver, pero igual es de interés de alguno de ustedes. En México tenemos como 10% de la diversidad del planeta, más de 30,000 especies o alrededor de 30,000 especies de angiospermas. Aquí está el lugar, por ejemplo, de México dentro de la diversidad. Y esta diversidad pues, no se distribuye de forma pareja, sino que hay algunos lugares, son géneros, pero algunos lugares en la selva tropical, en la Huasteca, atrasito de Chamela, en las Sierras Madres, donde hay una mayor diversidad, cuando menos de géneros, y otros lugares hacia los desiertos del norte, donde hay menos diversidad, o la diversidad de agaves, que también está correlacionada con las Sierras Madres, Tehuacán, Cuicatlán y Mestitlán, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la diversidad no es pareja, pero en México tenemos una diversidad muy grande y en realidad la Conavio dice que hay tal vez más de 100 especies de plantas que se domesticaron o se mejoraron en México en tiempos prehispánicos. Muchas de estas tenemos las especies silvestres, las podemos distinguir, y poblaciones también de sus parientes silvestres o de las razas criollas que fueron domesticadas. Algunas otras, tal vez el chocolate, no se domesticó en México, pero en México se siguió la selección y hubo diversificación, como podría ser también para las papas, jitomates, algunas otras cosas, pero otros organismos indudablemente o fueron domesticados o trabajados en México. Y lo importante no solo es eso, sino como les decía, tenemos sus parientes silvestres, a veces de la misma especie, a veces de otras especies, pero cercanas. Y además todavía se conserva en México, en muchos casos, las razas criollas.
y por lo tanto toda la genética de poblaciones nos puede ayudar a describir esta variación, ¿no? Entonces, esta tabla la preparó Javier Caballero, que se murió hace 1 o 2 años, trabajaba en el Jardín Botánico, y lo único que venía son todas las especies que en este momento se encuentran en México, que pueden tener funciones medicinales o son directamente comestibles. Algunas de estas a lo mejor solo se colectan de las poblaciones silvestres, pero otras son activamente manejadas, ¿no? Eh, entonces, aquí tenemos hasta arriba la familia de las compuestas, ¿sí? Donde no hay muchas especies comestibles, piensen en el girasol, las semillas de girasol, pero hay muchas con propiedades médicas, otras donde hay números similares, tal vez como las solanáceas o las leguminosas de cosas comestibles, y médicas. Y, por ejemplo, vean que no hay ningún pasto en esta tabla. Son pocas las especies de pastos, pero las especies de pastos son súper importantes, ¿no? Piensen en el trigo, el maíz, la cebada, el centeno, el arroz, etcétera, ¿no? Tampoco hay cucurbitas, calabazas, no son tantas las especies comestibles, sin embargo, son de gran importancia y la mayor parte fueron domesticadas en México. Entonces, para el análisis de la domesticación también es importante, pues, otros datos como arqueológicos. Estos son las fechas más conocidas de la domesticación de maíz en cuevas de Oaxaca, Tehuacán, Tamaulipas, de calabazas en Guilanaquitz, en Oaxaca, en Tehuacán, en las cuevas de Romero, en Tamaulipas, y de frijol. Y vean que las fechas más antiguas de domesticación son para las calabazas, tal vez 9,000 años o antes, pero lo importante es que no solo hay estas fechas y la domesticación sucedió hace mucho tiempo, sino, por ejemplo, chequen las distintas especies de calabaza, cucurbita pepo, argirosperma, moscata, que está mal escrito, la genaria, que es otra cucurbitácea, pero es la de los grandes guajes, de los acocotes que se usan para extraer el pulque, por ejemplo, y de frijol, donde hay varias especies, vulgaris, coccinios, acutifolios. Entonces vean que estos son los tres clásicos ejemplos de la milpa, ¿sí? Maíz, frijol, calabaza, pero la primera, la más antigua, parece haber sido la domesticación de la calabaza, seguido de la domesticación del maíz y más recientemente del frijol y de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, en la milpa el sistema tradicional, pues entonces no surge de repente, sino que va evolucionando poco a poco, se van incorporando elementos y más recientemente, pues en las milpas se encuentran un montón de quenopodios, un montón de quelites, chiles, especies frutales en los bordes, etcétera, ¿no? No solo estas especies, y muchas milpas pueden tener varias especies de calabaza y a veces hasta un par de especies de frijoles coexistiendo, ¿no? En algunas cuevas se han encontrado buenos registros. Por ejemplo, esta es para las cuevas de Coxcatlán, en Tehuacán. Los registros que hay, por ejemplo, de pedazos de cactus, agave, calabazas, frijoles, chiles, obviamente animales, huesos, en coprolitos y otros desechos en las cuevas. Es muy interesante aquí un par de cosas. En esta cueva no encontraron claros restos de maíz, aunque en otras sí hay. Estos starchy roots, que serían pues raíces, tubérculos con almidón, como podrían ser las papas, los camotes, fueron domesticados muy posteriormente, ¿sí? Y setaria es un caso muy interesante, es un pasto que aparentemente fue domesticado en Mesoamérica, que llegó a ser muy popular, pero que actualmente no se consume. Y parece que en realidad fue desplazado por el maíz, y otros cultivos, ¿no? Entonces, bueno, pues setaria sería un ejemplo de un cultivo olvidado, mientras que otros cultivos todavía se mantienen, y eso creo que sigue siendo algo muy interesante, ¿no? No solo las plantas domesticadas que se utilizan, sino plantas que se quedaron en distintos procesos de domesticación. Poncho Delgado también siempre me menciona de otros frijoles que él cree que comenzaron a domesticarse, o otros casos que analizaron, por ejemplo, en Arizona.
agaves que se manejaban y que cuando colapsan las poblaciones de Native Americans, de indios en Estados Unidos, pues quedan abandonados por muchos años, a veces hasta 500 años, y no es hasta recientemente cuando la gente se ha dado cuenta que de veras habían sido manejados, sembrados, y los que encuentran, pues son los descendientes de estos plantíos, ¿no? Entonces, bueno, los ejemplos clásicos de domesticación está aquí. El teocintle, el pariente silvestre del maíz y todos los maíces, las razas criollas. Los chiles, los chilpetines que uno encuentra todavía creciendo de forma silvestre en la selva. Capsicum annuum y todos sus parientes. Fasciolos, Fasciolos vulgaris, las semillas son muy chiquitas de los parientes silvestres y así como medio cuadradas asimétricas y todas las formas de Fasciolos vulgaris. Fasciolos también es interesante porque Fasciolos vulgaris aparentemente, y los datos moleculares lo apoyan, fue domesticado en México, pero también en Sudamérica. Y por otro lado, pues otras cosas que no necesariamente son alimenticias o medicinales. Por ejemplo, el algodón, ¿no? Ocypum hirsutum, las formas silvestres que producen más bien fibras cafés y las formas domesticadas que todos conocen de todo México, ¿no? Entonces, bueno, para el trabajo de la domesticación, pues no solo es útil tener datos ecológicos, datos genéticos, datos arqueológicos, sino también puede ser muy útil tener los datos de los botánicos que hacen etnobotánica. Por ejemplo, mis amigos Daniel Sizumbo y Patricia Colunga hicieron esta revisión y estas son las áreas donde ellos consideraban que pudo haber sucedido la domesticación sea ZM sea maíz, el maíz, PB Fasciolos vulgaris, CO cucurbitas, y proponen dos grandes regiones, una región hacia la costa de Jalisco entre Guadalajara, Puerto Vallarta, y la famosa región abajito de Cuernavaca y Cuautla, que correspondería a la parte que yo llamo alta del Balsas, donde se ha sugerido que fue la domesticación del maíz, y si van a los museos se sugiere que esa fue el área, ¿no? Ahora, el proceso de domesticación es un proceso interesante. Yo creo que inicialmente se apoya en variación natural que hay en algunas poblaciones, que por alguna razón le pareció interesante a las gentes irlo seleccionando. Entonces tenemos la variación geográfica y las domesticaciones incipientes, donde había contacto y flujo génico con los silvestres. Posteriormente sigue operando la selección, a veces se mueve a otra localidad, se interrumpe más o menos o mucho el flujo génico y tendríamos el origen de las primeras razas criollas, luego estas formas criollas, razas locales, land races en inglés, se distribuyen a distintas localidades y tenemos los procesos iniciales de diversificación, donde por ejemplo para el maíz tenemos maíces adaptados a distintas condiciones de suelo, temperatura, humedad, pero además también, por ejemplo, en el caso del maíz, maíces que sirven para hacer, no sé, pozoles, para hacer palomitas de maíz, para hacer totopos, para hacer tostadas, para comerse como elote, para almacenar. Y además maíces que pueden germinar y crecer con poca lluvia y muy rápido, u otros que necesitan muchas lluvias, ¿no? Entonces, esta sería como una tercera etapa y la etapa más reciente, que sería cuando comienzan ya a implementarse cosas de genética, genética mendeliana, genética, pues ya más recientemente, molecular, transgénicos. Y por aquí tenemos, si ven, a los silvestres. Los silvestres pueden estar presentes todo el tiempo, pero también, especialmente en Europa, Asia, luego es imposible encontrar los parientes silvestres. También pueden extinguirse. En algunos casos no hemos localizado los parientes silvestres, en otros casos a lo mejor ya desaparecieron. Y por otro lado, también tenemos las razas criollas que se pueden perder, por ejemplo, trigo. No sé si han oído hablar del CIMMYT. El CIMMYT, el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y Trigo, que se encuentra apoyado en Texcoco, tiene los bancos de germoplasma, pero lo interesante es que, ¿por qué trigo? Y lo que se encontró es que, esto lo hizo Borlaug por ahí de los 50 cuando propuso este instituto, en México se habían mantenido variedades, razas locales de trigo que se habían perdido en el viejo mundo, ¿no? Entonces a veces los grupos, algunos grupos humanos, mantienen las razas criollas que pueden a veces perderse sus lugares de origen y mantenerse en otros.
Entonces, México es un país interesante porque se han mantenido mucho de esta variación por razones que todavía yo no entiendo, pero es una buena noticia, pero obviamente se puede perder mucho de esa variación y creemos que ahorita es un momento muy importante para tomar en serio y hacer las colectas y los análisis del germoplasma de todas estas especies que les mencionaba. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, les voy a dar ejemplos nada más de 2 casos que hemos trabajado con más cuidado en el instituto. Por ejemplo, Jaime recientemente terminó un estudio con el tío Sintle. Yo no les voy a presentar los datos de Jaime, pero otro día los podemos revisar. Su estudio recientemente va a ser publicado estos días, ¿no? Revisamos las galeras hace como una semana. Entonces, miren, el maíz. Estas hierbas que están por aquí, esta hierbota, ¿sí? Esta vara que está colectando mi amiga, son poblaciones de teocintle. Los teocincles cuando están creciendo se ven como maíces, pero eventualmente pueden estar más ramificados, pero la principal diferencia es que los frutos son estas cositas, ¿sí? Con semillas muy chiquitas, planas negras, ¿sí? Y a partir de estos ancestros, por alguna razón la gente les llamó la atención, los seleccionaron y rápido se obtuvo que la presentación de las semillas no fuera plana ni fueran triangulares, sino acomodado alrededor de forma circular en un olote, ¿sí? Fue creciendo el tamaño de las inflorescencias, el tamaño de las semillas, la arquitectura fue cambiando, se fueron perdiendo todas las ramificaciones y obtuvimos las razas criollas, local land races que tengo aquí, luego vino el mejoramiento y posteriormente obtuvimos ya con las cruzas y todo los maíces que se cultivan en casi todo el mundo, aunque en México todavía mucho depende de estas razas locales, especialmente el cultivo de temporal, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay algunas fotos de un maíz, de un teocintle, la arquitectura según Ilkis, como puede haber plantas de teocintle muy ramificadas, usualmente no están tan ramificadas, pero pueden tener más ramas y pueden presentar muchas frutescencias más chiquitas en vez de solo una gran infrutescencia que además siempre está asociada al tallo principal del maíz, ¿no? Ahora, esto no lo hicimos nosotros, pero perfectamente podríamos haberlo hecho. Esta es la filogenia del género Sea. El género hermano es Tripsacum. Sí, realmente los Tripsacums se parecen, se ven casi igual que un teocintle, pero se reconoce un género teocintle con una, dos, tres, cuatro, cinco especies generalmente. Hay otras propuestas de especies, pero bueno, está Luxurians, que es el que vio en los lugares más tropicales, y una forma de Luxurians de Nicaragua, que decidieron que era otra especie. Luego los teocincles de Jalisco, que crecen por Manantlán, que son perennes. Y luego todos los que son seamais, en el que se reconocen principalmente 4 subespecies. Una que crece básicamente nada más en unas poblaciones casi en la frontera de México con Guatemala. En Guatemala crecen Huehuetenanguensis. Luego tenemos Sea mexicana, el teocincle de las tierras altas de México, Sea parviglumis, el teocincle de las sierras de las áreas tropicales y el maíz domesticado. Con distintos métodos, reloj molecular y análisis de coalescencia, Ross Ibarra, Mod y Brandon propusieron estos tiempos: 140,000 años para el género, 60,000 años para la diferenciación de las distintas especies principales de sea maíz, subespecies, y como 9,000 años para el maíz cultivado. Yo creo que estas fechas necesitan revisión y trabajarse mejor con datos particular tipo coalescencia, pero no tenemos todavía nosotros cuando menos buenos marcadores. John Dobley, que es el personaje que está aquí con este tío Sintle, y el doctor Iltis, Hugh Iltis, propusieron entonces subdividir en 2 subespecies y luego salieron otras subespecies, los teocincles, básicamente Parviglumis, que tiene flores más chiquitas, más frágiles, estos son partes de las flores, partes más chiquitas, y Mexicana, que tiene flores más robustas. Y aquí están las características. Parviglumis vive en las tierras más bajas, más húmedas, más estacionales y calientes, de 340 a casi 2,000 metros.
Esto, y usualmente produce más flores y las plantas pueden ser muy abundantes. Y mexicana, que crece en lugares más altos, en lugares más fríos y casi siempre en los bordes de cultivos de maíz. Entonces, por ejemplo, aquí están las adaptaciones. Estos son los días que toma de que germina a que produzca el polen y de que germina a que estén receptivas las flores femeninas, Taste to Silk. Y vean que siempre mexicana crece más rápido y se reproduce antes que el de los lugares tropicales, Parviglumis, y creemos que esto se debe a que aquí mexicana tiene menos días para crecer, mientras que los tropicales crecen más despacio y tienen más tiempo. Algo divertido, aquí están las land races, las razas criollas. Las razas criollas pueden florecer tan rápido como mexicana o tan lento como algunos de los Parviglumis, ¿no? Entonces, los maíces incorporan toda esa variación y el punto es que usualmente la gente, como no sabe cuánto va a llover, quiere tener maíces que crezcan rápido y asegurar la producción si llueve temprano o asegurar la producción si llueve tarde. Entonces, los maíces, los teocintles son interesantes porque, por ejemplo, si tomamos gradientes altitudinales que ven desde la Ciudad de México hacia la costa, hacia, digamos, Puerto Vallarta, Bahía Banderas o hacia Acapulco, ¿sí? Lo que tenemos es que se sube la sierra, pero eventualmente se baja prácticamente a nivel del mar en los dos casos. Y en estos gradientes cambia, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Se va calentando hacia la costa y, por ejemplo, la precipitación llueve menos usualmente en las partes altas y más hacia la costa. Entonces esto era interesante, teníamos gradientes ambientales y lo que queríamos al fin de cuentas era buscar las señales de adaptación, adaptación local. Entonces tenemos una sola especie, ¿sí? En la cual vamos a tener la que crece en muchas condiciones y la esperanza era, a partir de la variación genética, tratar de encontrar los genes, lo que les decía, el santo grial de la evolución moderna, los genes que determinan la sobrevivencia y reproducción diferencial, los blancos de la selección natural. ¿Ok, chicos? Entonces, todo este proyecto inicialmente era para eso y luego comenzamos a ver aspectos de adaptación, domesticación. Entonces, aunque el corazón de esta plática es llegar a la domesticación, primero también quiero platicarles más de adaptación local. Entonces, bueno, estos son los 36,000 SNPs con los que trabajó. ¿Qué pasó? Bueno, entonces estas son las poblaciones, perdón, con las que trabajamos inicialmente. La mayor parte de estos análisis es la tesis de Jonás Aguirre. En rojo tenemos las poblaciones de mexicana, en azul las de Parviglumis en esta figura. Y utilizamos un método, un chip que se desarrolló para el maíz, que analiza 36,000 SNPs de forma confiable en el teocintle. Y entonces con estos SNPs lo que queríamos era analizar la variación genética, los patrones de diferenciación, pero lo que queríamos inicialmente era buscar estas señales de adaptación local, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la variación genética que vimos ad nauseam a principios del curso, vean que hay diferencias en la variación genética en las poblaciones, unas poblaciones como Telolapan, que tiene mucha variación genética, en Parviglumis, o en Mexicana, estas de, de Michoacán, que tienen mucha variación genética, en promedio un poquito de menos variación genética en Mexicana que en Parviglumis, y en particular en las poblaciones en los extremos de la distribución, como Purificación, San Lorenzo, Tepetita, que aquí está Tepetita, Purificación, tienen menos variación genética, el Rodeo, que también es uno de los extremos en la distribución, menos variación genética, la de Xochimilco, que es una de las poblaciones por aquí más aisladas, también menos variación genética, ¿no? Entonces, las poblaciones en los extremos parecen tener menos variación genética. Lo siguiente que hicimos fue clasificar las poblaciones. Aquí lo que usamos fueron unos componentes principales y lo que analizamos aquí fueron nada más 10,000 SNPs, pero básicamente con otros juegos de marcadores los resultados son similares
teníamos todas las de mexicana en un grupo, que supuestamente es una subespecie, y luego toda la otra subespecie en un montón de clústeres locales, ¿no? Entonces, bueno, para ejemplificarlo, aquí puse rodeo, que es la de Oaxaca, las de Guerrero, las de Jalisco, y estas en amarillo, que son las más divergentes de Jalisco. Entonces, si esta es una subespecie, taxonómicamente, pues tendríamos varias otras subespecies. Vamos a dejar esta terminología, pero algún día vamos a tener que cambiar, yo creo que la taxonomía de Teocintle. Esta es la diferenciación FCT. Y básicamente lo que les quería mostrar es que las poblaciones en los extremos de la distribución son las más divergentes, ¿no? Parece ser que ha habido algo de deriva génica. Pero lo que queríamos conocer eran los genes que parecerían ser blancos de la selección natural. Entonces, miren, la idea esta viene de una idea vieja. Yo supongo que desde Sewall Wright se le ocurrió, pero la formaliza Lewontin y Krakauer por ahí de los 70s a principios. Y la idea es que todos los genes neutros van a tener ciertos niveles de diferenciación, dado por el balance entre la deriva génica y el flujo génico. ¿Se acuerdan? Ya lo he mencionado, aunque lo vamos a ver con cuidado luego, la FCT. La FCT, ¿se acuerdan? Es una medida de diferenciación genética, va de 0 si todas las poblaciones tienen las mismas frecuencias alélicas, hasta 1 si tienen alelos completamente distintos. Entonces hay un montón de genes que tienen más o menos diferencias en las frecuencias alélicas alrededor de lo que se espera al azar y unos que tienen mucha más diferenciación. Estos entonces son los que tienen unos alelos en unas poblaciones y otros alelos en otras poblaciones, y son los genes que consideramos como candidatos. Salen 248 genes divergentes, ¿sí? Y la siguiente pregunta es, ok, tenemos estos que sugieren adaptación local. Lo que queremos saber es con qué correlacionan, y ahorita regreso. También hay otro juego de genes donde hay menos divergencia de la esperada, 163 genes, y eso sugeriría que hay ese tipo de selección que le interesaba mucho a Kimura, que era la selección purificadora, ¿no? Que la selección mantiene todas las poblaciones con las mismas frecuencias alélicas. Bueno, otro análisis que hicimos fue isolation by distance, que luego vamos a ver. Esto es una idea, ya se las había mencionado un poquito de Sewall Wright, y la idea de Sewall Wright es que aunque haya poblaciones continuas por un área muy grande, ¿sí? Esto eventualmente, entre más lejanas estén geográficamente, van a ir divergiendo. Entonces, cada uno de los puntos es una comparación pareada entre dos poblaciones, y esta es la distancia geográfica que hay entre esas dos poblaciones, ¿sí? Y esta es la distancia genética de Ney. Entonces, la distancia genética de Ney ya la habíamos visto, tiene que ver con las frecuencias alélicas, y va de 0 si son idénticas a valores cada vez más grandes entre más distintas sean. Supuestamente, ¿se acuerdan? Tenía propiedades interesantes, seguiría más o menos un reloj molecular, pero lo importante es esto, ¿sí ven? Que entre más lejano geográficamente estés, más lejano genéticamente eres. La correlación es buena, hay bastante dispersión, pero esto sugeriría una evolución por deriva génica. Entre más lejanos, pues ha habido más tiempo para que diverjas, y también va a haber menos flujo genético. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, la idea interesante que se le ocurrió a Jonás era, bueno, pero yo creo que lo importante no es la distancia geográfica, sino la distancia ambiental. Entonces, tenía los datos climáticos de temperatura, precipitación, patrones de temperatura y precipitación, etcétera, para cada localidad. Entonces, las poblaciones que tienen menor distancia ambiental son las que tienen exactamente el mismo clima, y las que tienen mayor distancia ambiental son las que tienen los climas más contrastantes. Y vean lo que encontró, que las poblaciones más lejanas climáticamente también son genéticamente más distintas. Entonces parece que tenemos algo muy interesante, donde lo que es importante en el teocintle no es tanto la diferenciación geográfica, sino es principalmente la diferenciación climática. Para separarlos, Jonás intentó pruebas de Mantel parciales.
las pruebas de mantel parciales sugieren que efectivamente, como aquí veían, la correlación con el ambiente R cuadrada punto 2 contra R cuadrada punto 16 parecería más importante, pero es complicado porque también el ambiente y la geografía están correlacionados, ¿no? Entonces parece que es más importante el ambiente, eso sugeriría adaptación local. Y ahora sí, regresando también a esto de la adaptación local, utilizando otros programas y métodos como este B o como se diga, bueno, este programa que yo no puedo pronunciar, lo que hace es tomar los SNPs que tienen frecuencias alélicas distintas y ver qué correlaciona con ellos. Encontró que el primer componente principal del clima, básicamente la temperatura y la precipitación, era la que correlacionaba con más SNPs y también el fósforo correlacionaba con muchos SNPs, ¿no? Entonces, estos son los SNPs que, por ejemplo, de fósforo, ¿no? Alelos particulares que están asociados a mucho fósforo y alelos particulares que están asociados a poco fósforo. ¿Sí se imaginan? O a mucho nitrógeno, poco nitrógeno, a diferencias en el pH. ¿Sí? Entonces, tenemos un montón de SNPs asociados al clima, pero también al tipo de suelo. Faltarían otras variables que no hemos medido, que serían la siguiente frontera, ¿no? Aquí está la R, la significancia. Entonces, aunque no son muchos SNPs, por ejemplo, para el pH, son altamente significativos, ¿no? Entonces, lo siguiente que hizo, por ejemplo, Jonás fue mapear a lo largo de los 10 cromosomas del maíz estos SNPs y encontró algunas correlaciones fuertes con las distintas características que habíamos mencionado, el fósforo en azul, el componente principal, uno del clima en rojo. Esto es para mostrar, por ejemplo, cuando tenía solo el clima, encontró algunas correlaciones importantes, pero también algunos lugares donde había mucha diferenciación que no podía explicar y se explicaron mejor ya que tenía el suelo, aunque vean que también hay SNPs con fuerte diferenciación ambiental que no hemos encontrado las correlaciones y podrían ser otras variables del suelo o del clima o de otras plantas con las que interactúa y compite o patógenos, insectos, virus, etcétera, ¿no? Y bueno, para apoyar todo lo anterior, efectivamente hay diferencias fuertes en el fósforo en lugares donde crece mexicana y parviglumis. Y nada más para redondear estas ideas, mi amiga Maud lo que hizo fue genomas completos de poblaciones a baja y elevada altitud en los dos gradientes e intermedias, con distintos métodos encontró entre 1000, 3000 y hasta 161,000 marcadores, pero usando estos genomas completos y la notación, básicamente encontró los mismos patrones que nosotros usando el chip, ¿sí? Entonces, el chip es una herramienta muy poderosa porque fue diseñada inicialmente para encontrar la variación adaptativa en el maíz, que nos revela también variación adaptativa en el teocintle, aunque todo esto está basado en el primer genoma que se secuenció del maíz y lo que se necesitaría sería tal vez estudios más finos con genomas de plantas silvestres. Y bueno, esto era, por ejemplo, para mostrar que las poblaciones más separadas, alta y baja en los dos gradientes, son las que tenían en promedios mayores niveles de diferenciación genética y en sus análisis encontró 8 millones de SNPs, esto que realmente prometen ser una herramienta muy poderosa, aunque todavía nos faltan los genomas de los teocincles, tenerlos a buena resolución, ¿no? Bueno, entonces esto era lo que ya creo que habíamos platicado de la variación genética y adaptación del maíz silvestre, pero lo que se nos ocurrió fue empatar unos datos que teníamos de razas criollas del maíz para tratar de conocer el origen y la domesticación del maíz, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está otra vez los maíces primitivos, que aunque había cambiado su arquitectura de tener las semillas planas a tenerlas organizadas alrededor de un raquis central, de un olote, pero vean que al principio eran muy chiquitos los maíces y se han ido seleccionando, todos estos son restos arqueológicos. Esta es un poco la diversidad de maíces que hay actualmente en México, no solo colores, formas, tamaños, sino también distintas capacidades fisiológicas
y distinta utilidad. Sirven para hacer otras cosas, pueden vivir en distintas condiciones, usar más o menos cantidades de agua. Y toda esta variación de las razas criollas, pues es muy importante de mantener, porque son genes ya adaptados en maíz que nos pueden servir, por ejemplo, para el cambio climático global, etcétera, y que podríamos transferir por cruzas sin necesariamente tener que hacer transgénicos, ¿no? Aunque podríamos apoyarnos de distintos métodos moleculares. ¿Ok, chicos? Entonces, miren, obviamente es un mapa de México, los restos arqueológicos, más de 6,000 años. Aquí está el famoso Valle Central del Balsas, donde se cree que fue domesticado el maíz tradicionalmente. Aquí está la zona del Valle de Tehuacán, donde como ya vimos hay restos arqueológicos. Aquí está el lugar donde está esta cueva. Esta cueva realmente no es una cueva, es un refugio, contra los elementos, no es que sea muy profunda, pero la gente la utilizó aparentemente por miles de años. Hicieron aquí excavaciones muy detalladas, Gilanakis se llama el lugar. Y por ejemplo, esta serie viene de Gilanakis, ¿no? Los más superficiales, que son parecidos a las razas criollas, pero entre más bajo vayas, encuentras cosas cada vez más distintas, que son los restos arqueológicos. Entonces, efectivamente, hace unos 10 años sacó la Conavio este libro por el doctor Cato, Cristina Mapes, esta persona no la conozco, Luz María Mera, Cerratos y el doctor Bay, ¿no? Entonces, es un grupo heterogéneo, un par de etnobotánicos, el doctor Cato, que trabajó el análisis de los nudos en el maíz simple con Barbara McClintock, y sigue trabajando, bueno, no sé si siga vivo, seguía trabajando en el CIMIT. Y lo que hicieron fue recopilar la información que había hasta hace unos 10 años sobre las hipótesis, domesticación y razas del maíz. Pero realmente la hipótesis más reconocida en la literatura es esta, el trabajo de Matsuoka et al., que fue dirigido y coordinado por John Dobley, que está aquí, Edward Buckler, que también es un investigador bien conocido, más joven que John Dobley, Jesús Aguirre, que trabaja ahora en la Universidad de Guadalajara, trabajó muchos años en el INIFAB y es el experto en las poblaciones silvestres de Teocintle, Mayor Goodman, un genetista de poblaciones bien conocido que comenzó a trabajar hace muchos años con isoenzimas en el maíz, Vigorov, que pues hasta donde sé era el técnico, el postdoc eterno de Dobli, y este japonés que debe haber hecho una estancia. Y ellos utilizaron microsatélites, ¿se acuerdan? 264 plantas, cada uno de los puntos es una planta de maíz, pero lo empataron con datos de Teocintle. Tenía una representación aquí con estrellas muy grandes del Balsas, esto de la región donde se supone que fue domesticado el maíz, e infirieron que había sido domesticado en el Balsas de este UPGMA, que yo creo que es súper rascuacho, ¿no? Lo que tenemos son 3 plantas del Balsas con estrellitas, una planta de Oaxaca, de las Highlands, y por la posición de donde les quedó esto, decían que había sido domesticado en el Balsas. Vean que los valores de bootstrap en esta región ni existen, ¿sí? Y realmente la inferencia yo siento que era muy débil, ¿sí? Y bueno, pues esta era la historia con los componentes principales. De Huehuetenanguensis se generó las dos formas, mexicana y parviglumis, que a su vez dieron origen a la domesticación a los maíces de las tierras altas de México, y un linaje da origen a los maíces del norte de Estados Unidos y otra a los de Sudamérica, ¿no? Pues por aquí tendríamos los tropicales y aquí todos los de tierras frías, etcétera, y el ancestro sería, según este diagrama, los valles centrales de las tierras altas de México. Entonces, bueno, pues esta era la hipótesis, pero nosotros pensamos, bueno, pero realmente aquí se está trabajando con unos cuantos individuos. Y los individuos pues son una pobre representación de toda la variación genética que habría en una población, y tal vez sería más interesante utilizar no 99 microsatélites, sino pues una mejor representación del genoma completo, y teníamos los datos del chip, esto que nosotros teníamos ya para el teocintle,
que habíamos comenzado a juntar desde con Alejandra Vázquez Lobo, cuando fue nuestra postdoc, luego Alejandra Moreno, ¿sí? Y Daniel tuvo este proyecto de la Conavio de analizar razas criollas de maíz. Sí, aquí está Daniel con su maíz criollo. Y entonces fue muy fácil juntar los datos. Le tomó, de hecho, un rato a Ale Moreno curarlos de que estuvieran interpretados y leídos igual, pero ya con los datos decidimos, bueno, vamos a ver cómo sucedió la domesticación ahora sí del maíz, ¿no? Entonces están las hipótesis tradicionales, como la que presenta aquí Matsuoka, que fue domesticado una sola vez en una localidad y de ahí esa planta que ya se había domesticado se expandió a todo el mundo, que sería una sola domesticación. Obviamente, como tomas unas cuantas plantas, pasaríamos por lo que llamamos un cuello de botella muy estricto. ¿Se acuerdan? La idea del cuello de botella es un efecto como de fundador de selección, digo, sí, al aplicarse la selección natural, pues se pierde muchísimo de la variación genética y es también un evento muy fuerte de deriva génica, o un escenario donde sí hay una domesticación, pero todo el tiempo hay flujo génico, un escenario más complicado, donde hay varios eventos de domesticación, cruzamiento, flujo génico, etcétera, ¿no? Estos son los tres escenarios básicos que queríamos probar. Aquí está toda la colección que utilizamos. Los triángulos son los maíces criollos. Trabajamos para todo México. En verde están las poblaciones del Balsas de Teocintle que analizamos. Y en este verde más oscuro, las poblaciones de Jalisco que analizamos. Sí, pero también están, pues con estos azules, las poblaciones de Mexicana que analizamos por todo México, ¿no? Entonces, estas son las poblaciones que analizamos de Teocintle y 161 individuos de 46 razas criollas de maíz. Y este es el primer análisis que les queremos presentar, ¿no? Entonces, otra vez son los dos primeros componentes de estos 36,000 SNPs. El primero es el que explica la mayor parte de la varianza y el segundo. Y vean que aquí están todos los maíces separados en los cónicos, que usualmente son los de los lugares más altos y otros de otras localidades. Por aquí tenemos todos los de Mexicana, sí, divididos otra vez en la elevación. Aquí está la población de Tepoztlán, que queda intermedia entre el Balsas y el resto de Mexicana. Y los parviglumis, que en general parecerían estar más cerca de los maíces, aunque igual algunos de estos individuos se parecen al maíz cultivado, no tanto porque sus genes sean ancestrales, sino que llegaron del maíz por flujo génico. Entonces, siempre separar flujo génico de ancestría en estos estudios es complicado. Y vamos a ver algunas estrategias que usamos. Entonces, para análisis de estructura genética, diferenciación, hay herramientas como el Structure que se han vuelto muy populares. ¿Sí? Estas herramientas lo que hacen es tomar la variación genética total, ¿sí? Y lo que tú haces es decirle, bueno, yo creo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil grupos, en los cuales se pueden clasificar los datos. Entonces aquí le propusimos 6 grupos, luego les voy a enseñar otras estrategias, y con 6 grupos lo que tenemos, cada rayita individual, si las ven, si a veces se ven como bloques, pero a veces son las rayitas, es un individuo y la composición de los alelos de este individuo, estos son clasificados, por ejemplo, en verde claro, quiere decir que todos solo correspondían a un grupo, pero en otros, que en algunos individuos, parte de sus alelos se parecen más a los de este grupo, esto de las tierras muy bajas de Jalisco, otros estos en rojo que se parecerían a los del maíz, etcétera. Entonces pudimos clasificar las especies distintas al teocincle, sea perennis, diploperennis y luxurians, que son estos puntos que forman un grupo. Luego las poblaciones de las tierras bajas de Jalisco, que siempre salían muy distintas. Luego todas estas poblaciones que son las de Jalisco. Luego las del Balsas, que parecerían ser más híbridas. Y luego Mexicana dividido en dos grupos. El grupo que corresponde, pues digamos, al este de la Ciudad de México y el grupo que corresponde al oeste de la Ciudad de México y los maíces. Entonces vean que los maíces luego tienen marcas
ya sea de mexicano o parviglumis, que a lo mejor son señales de introgresión, y estos grupos que también tienen señales que podrían sugerir ya sea flujo génico o ancestría. En particular, yo creo que estas dos poblaciones, 12 y 28, no tienen tanto flujo génico, sino que son las ancestrales al maíz. Por ejemplo, haciendo un evojoin con las distancias genéticas, vean que aquí están todos los maíces y todas las de Jalisco son las más cercanas. En particular, estos parviglumis de Jalisco de más de 1000 metros. Entonces hay un programita Trimix que lo que trata de hacer es inferir la ancestría totalmente por puro flujo génico, ¿sí? Y ya que tienen esta base, esta raíz del flujo génico, tratar de inferir eventos, de deriva génica, tratar de inferir eventos de flujo génico que serían estas flechas. Entonces, miren, el maíz queda asociado a todos los teocincles de Jalisco, principalmente de las tierras un poco más altas, ¿sí? Pero también en el maíz hubo eventos de flujo génico con Mexicana, particular de la población Jesús María, aunque también hubo flujo génico del maíz a algunas poblaciones de Mexicana, a Luxurians o a algunas poblaciones del Teocintle. Entonces parece ser que dos cosas, que el maíz no fue domesticado en el Balsas, sino que fue domesticado más bien en la región de Jalisco, pero que además ha sido un proceso complicado donde ha habido flujo génico y resultados recientes, por ejemplo, que se logró secuenciar en parte restos arqueológicos, muestran que el proceso fue complicado y los maíces arqueológicos se parecían más tal vez a unos teocincles que los maíces actuales y fueron capturando también los genes de tierras altas de Mexicana que les permiten vivir en lugares más altos de México. Estos son nada más los valores de soporte para que vean que maíz y los teocincles de Jalisco tienen un valor de soporte muy alto, mientras que realmente son distintos a los del Balsas y aparentemente bastante distintos, excepto que hay flujo génico, con los de Mexicana. Entonces son nuestras conclusiones, que el maíz fue domesticado, creemos, en la región de Jalisco, no en la región del Balsas, que hubo eventos de flujo génico, pero que además ha habido contribuciones variadas de Mexicana y de maíz a parviglumis y otros eventos de flujo génico. Entonces se parecería más a esto, y otros datos sugieren que la domesticación no sucedió en un momento, sino que hubo domesticaciones incipientes y posterior flujo génico en la costa del Pacífico, pero más bien hacia la región de Jalisco y no tanto en los valles más aislados del Balsas. Pues bueno, pues estas son unas ideas, va a haber que trabajarlas y hacer más muestreo y también tal vez más trabajo arqueológico en la región de Jalisco, pero hay cosas interesantes, esta sería la área de domesticación, estudios que hemos hecho del nicho y Jaime también los está haciendo, sugieren que esta región, esto de Jalisco, pudo ser más bien una región que ha funcionado como refugio pleistocénico desde la época de hace 10,000 años, cuando se dio la domesticación, cuando todavía había mamuts en México. Y además, por ejemplo, Phaseolus vulgaris, los frijoles, ¿sí? Los frijoles más cercanos a los frijoles domesticados, cuando menos del clado de Mesoamérica, también fueron domesticados en esta región, entre Bahía Banderas y esta región de Jalisco, ¿no? Y como vamos a ver, también las calabazas parece haber sido una región muy importante de domesticación alrededor de esta parte de Jalisco. Entonces, bueno, como ya les he mencionado, uno de los proyectos, bueno, no sé si tengan preguntas hasta aquí de la domesticación del maíz. Obviamente faltan más cosas que trabajar. ¿Sí, chicos? ¿Me siguen bien? Bueno. Yo tengo una duda, doctor. Y dime, no sé quién eres, pero dime. Soy Ale. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo se puede partir de estos estudios o bueno, no sé si se puede hacer, partir de Ajá. estos estudios de adaptación local para hacer como modelados de nicho? Ok. Entonces me regreso. Entonces, va en dos sentidos, ¿no? El modelado de nicho que hicimos inicialmente era nada más para ver si había habido condiciones
hace 10,000 años donde existían las poblaciones de Teocintle, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un primer paso, ver si esos escenarios climáticos nos hablan de que pudo haber esas poblaciones en esa localidad, ¿no? Ahora, podemos hacer cosas más sofisticadas y eso fue lo que hizo Jonás y Santiago en un artículo que salió el año pasado en Proceedings of the Royal Society, si mal no me acuerdo, que era tratar de ver los alelos asociados a distintas condiciones climáticas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, simular el nicho hacia el futuro y ver si esos alelos que te permitirían vivir, por ejemplo, en lugares más secos y más calientes, te van a permitir, estarían en estas poblaciones, en esas localidades, o cuando menos en poblaciones adyacentes y pudieran colonizar, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que podemos hacer, ¿no? Con los modelos de nicho, ver los alelos, cómo surgieron en el pasado y cómo nos van a permitir la adaptación local. Y para los otros análisis, pues es más directo, ¿no? Podemos utilizar los datos climáticos sin mayor modelación de nicho, y ver las correlaciones de alelos particulares con las condiciones climáticas locales, ¿no? La siguiente etapa es la que falta, ¿no? Que sería una como validación experimental o, por ejemplo, ponerlos a crecer en jardines comunes y ver si efectivamente las plantas que creíamos por sus alelos o su ancestría iban a sobrevivir bien ahí, que también lo hacen, ¿no? Entonces, mi amiga Maud hizo un experimento grande con Salvador Montes alrededor de Celaya, donde sembró teocincles de muchas poblaciones y vio realmente cómo correlacionaban las características climáticas inicialmente y su variación genética con la sobrevivencia que tuvieron, ¿no? El artículo desafortunadamente quedó complicadísimo, es difícil de descifrar, pero pueden echarle un lente, está en PLOS Genetics, salió a finales del año pasado, ¿no? Pero sí, la pregunta es buena y podemos tratar de juntar los datos de nicho potencial, nicho en el pasado, con las distintas historias. Ahorita para selección natural, pero Erika también les puede enseñar los análisis que hizo para la filogeografía de su agave Kerkovei, ¿no? Entonces, si quieren, luego lo podemos ver con cuidado. Si les interesa muchísimo, pues igual Erika y Jaime pueden hasta dejarles por ahí alguna practiquita para juntar esas cosas, ¿no? ¿Ok? ¿Muy bien? Sí, gracias. Bueno, Sí, profesor, entonces era gracias. lo que quería. Sí. ¿Más preguntas? Que fuéramos viendo cómo juntar las cosas que hemos estado viendo en el curso y un poquito cómo integrarlas. Entonces, bueno, pues las calabazas. El proyecto grande de laboratorio en el que estamos ahorita casi todos involucrados. Si ven, aquí está Erika. Es el gran proyecto de las calabazas. ¿Sí? Y el proyecto surge de unas inquietudes que venían del doctor Rafael Lira, que está aquí, está acá. El doctor Lira hace muchos años le encargó la CONAVI una revisión de lo que se sabía del género cucurbita y al revisarlo descubrimos que había pocos datos para la genética de poblaciones de calabaza. Sí habían hecho algunos estudios muy al principio cuando comenzaron las isoenzimas, pero ya no se habían continuado. Descubrimos también que su genoma aparentemente era muy chico y que había muchas cosas que se podían hacer. Entonces al doctor Lira se le ocurrió que debíamos de hacer un proyecto y fuimos a la Conavio y el doctor Sarucán nos recibió, entusiasmó el proyecto al doctor Sarucán y nos apoyó para hacer distintos estudios. Y la idea era avanzar no solo con una especie, sino con el género completo. La idea original es, aquí está Salvador Montes. Salvador Montes lleva la colección nacional de germoplasma de calabaza y la idea era analizar su colección y ver pues qué variación genética había, etcétera. En el proceso descubrimos que muchas de sus semillas no eran viables y faltaba muchas colectas, entonces el proyecto también se volvió un proyecto de colecta por todo México, especialmente ahora de las especies silvestres y de análisis al mismo tiempo de los genomas y la variación genética. ¿Ok?
Entonces, bueno, pues aquí están algunas características. Las calabazas son de importancia económica y alimenticia, no solo en México, sino en el mundo, son parte de la milpa. Hay lugares de África y de Oriente, China, donde las calabazas son más importantes para la alimentación diaria que en México. Actualmente creemos que hubo 6 eventos de domesticación independientes, entonces es como el maíz, pero replicado 6 veces. Entonces podíamos ver dónde sucedió, cuándo sucedió esto y si el proceso era idéntico o distinto. En general se considera que hay unas 20 especies, 15 de ellas nativas de México. Las especies son como el maíz, de hecho, monoicas con flores masculinas y femeninas separadas, pero mientras que el maíz y el tocintle es polinizado por viento, la calabaza es polinizada por abejas especialistas a las calabazas, Xenoglossa y Peponapis, ¿sí? Y que el género era poco conocido, no había buenos registros de diversidad genética ni buenas colecciones de germoplasma, especialmente para México, pero ni siquiera en otros bancos del mundo, ¿no? Entonces, miren, esta es la diversidad de calabazas cultivadas que hay. En primer lugar tengo el chayote, que ven que se utiliza en México principalmente, digo el chilacayote, perdón, estoy pensando en otra cosa. El chilacayote, el chilacayote generalmente se utiliza para hacer dulces, postres, etcétera. Usualmente la carne es blanca y las semillas son negras. Cucurbita máxima, que fue domesticada aparentemente en Sudamérica, de un clado que se desprende hacia Sudamérica. Sudamérica le llaman zapallo. Estos son calabazas muy populares en Sudamérica, en Asia, y de hecho las calabazas gigantes de Halloween son cucurbita máxima. En México a veces se cultiva especialmente para las semillas. Cucurbita pepo, que son las calabacitas o los zucchinis, que fueron mejorados en Europa y por eso tienen estos nombres en italiano. Aparentemente fue domesticada 2 veces. Cucurbita argirosperma, que se utiliza principalmente para semillas, a veces le llaman calabaza pipiana, y cucurbita moscata, que hay una diversidad grandísima de formas, y son las calabazas que a veces llamamos de Castilla o de dulce, que se utilizan mucho en estas épocas. Esta es la filogenia. Con esta ya tenemos las domesticadas. Entonces tenemos estos grupos que son de especies silvestres del norte y centro de México. Chilacayote, que no tiene un pariente conocido, a lo mejor todavía existe, pero no ha sido encontrado, tal vez en Sudamérica o Centroamérica, o tal vez se extinguió, no sabemos. El nombre común es usualmente chilacayote, esto que parece ser un nombre náhuatl, y por eso algunas personas creemos que fue domesticado en México. Luego tenemos el clado sudamericano, donde sí hay especies silvestres, ecuadorensis. Luego el clado de las calabacitas, donde hubo 2 domesticaciones, una aparentemente en el este de México, tal vez en Tamaulipas, de curvita fraterna, que todavía hay algunas poblaciones en Tamaulipas, y ovífera, que hay poblaciones muy grandes en el sur de Estados Unidos, en Texas, etcétera, ¿no? Luego tenemos el clado que hemos trabajado más, moscata y argiros, cucurbita, perdón, sororia y argirosperma. Sororia es muy común en las selvas secas del Pacífico de México. Moscata, que está relacionada, aunque no conocemos su pariente silvestre, y este grupo Quecovensis y lundelleyana, que se encuentran principalmente en Florida y en las costas del Golfo de México, esto en lugares muy tropicales. Entonces aquí están las domesticaciones. Leslie, por ejemplo, juntó las semillas para ilustrar cómo las semillas han cambiado en todas estas domesticaciones. Tal vez el primer blanco de selección fue obtener plantas que tuvieran semillas más grandes. Aquí está la distribución de los grupos, pero creo que es más fácil verlo en la filogenia. Entonces el grupo ancestral, el digitata, se distribuye más bien en los desiertos de Baja California, Sonora, etcétera. Luego el grupo de Fetidísima, que vive en lugares secos a grandes elevaciones. Otro clado que se va a Sudamérica. Luego el de Pepo, que vive en condiciones tal vez más mésicas del centro de México. Y luego Argirosperma, que en general, cuando menos Sorolla, vive en las selvas secas y húmedas de las costas de México. Yoquecovensis, que hay una especie que está en Florida, bueno, una variedad o subespecie,
y Lundeleyana y Martinensi, que viven en bosques mesófilos y en la costa, en lugares más húmedos, ¿no? Entonces tenemos una evolución aparentemente del nicho de vivir en lugares más secos a lugares más húmedos. De cualquier forma, aún en los lugares supuestamente secos, las calabazas usualmente viven sobre los cauces de ríos, lugares un poco más húmedos. Y aquí tenemos, bueno, una de las flores, todos la conocen, pero las abejas especializadas, ¿no? Entonces hicimos análisis de la filogenia y en general encontramos que había una correlación en los tiempos del origen de las calabazas con el tiempo de origen de sus abejas especializadas, Peponapis y Genoglosa, que están aquí. Son abejas solitarias que colectan el polen y néctar muy temprano en la mañana, las flores abren antes del amanecer y son los principales polinizadores coadaptados, aunque las plantas también tienen un montón de escarabajitos como Acalima, Diabrótica, etcétera, que son escarabajos especializados en comer las sustancias muy amargas, en particular la cucurbitacina, y no solo son atraídas por estos compuestos y a veces pueden crecer mejor en las plantas que tienen más cucurbitacina. Entonces, bueno, esta es la diversidad de formas de frutos que a veces se pueden ver en nuestro invernadero. Y, por ejemplo, para el grupo Argyrosperma, aquí tengo a las silvestres y a las cultivadas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta era otra vez para mostrar silvestres y cultivadas de Argyrosperma y las calabazas de los concursos de la fruta más grande que hay en el estado que les gusta celebrar en Estados Unidos, en los State Fairs y en Europa. Y vean nada más el tamaño de estas calabazas. Aquí están los jueces evaluando que sean calabazas válidas para la competencia. Tienen que levantar con una grúa y que no estén podridas o tienen que llevarlas en tractores. Aquí está, creo que esta es Bruselas, una competencia en Europa, una calabaza de más de 2 toneladas y distintas monstruosidades en distintos concursos, ¿no? Bueno, entonces, obviamente tenemos gigantismo en el fruto. Vean este señor con su calabaza enana y su calabazota. Y los estudios los comenzamos hace muchos años. En la tesis de doctorado de Salvador Montes, que fue nuestro alumno, él descubrió que en algunas localidades de Jalisco, por ejemplo, en la localidad SM, se parecían mucho las formas cultivadas a las silvestres, sugiriendo que había flujo génico, cuando menos dentro de esta especie. Moscata sí era distinta, Pepo todavía era más distinto, pero este flujo génico nos parecía muy interesante. Lo comprobamos también viendo las abejas, que las abejas se mueven indiscriminadamente entre argirospermas silvestres y cultivadas. Esto y también puso polvos fluorescentes. Entonces en esta región parecía que había mucho flujo génico y de hecho nuestro interés era tener como una línea base porque muchas de las calabazas, principalmente Pepo en Estados Unidos, en realidad son transgénicas para resistencia a ciertos virus. Entonces queríamos ver, pues si se cultivaban estas en México, cómo iba siendo el flujo génico. Entonces, esto es el trabajo que luego hizo Guillermo Sánchez, es su tesis de doctorado, y lo que tenemos son las plantas silvestres y las plantas cultivadas de la cucurbita argirosperma, la calabaza pipiana. Sí, aquí están las semillas. Vean que todas son muy grandes, excepto estas que corresponden a las plantas silvestres y estas que eran como más medianas, que corresponden a estas, algunas calabazas que veíamos un poquito más grandes, pero que cuando las colectamos pensamos que eran silvestres. Entonces, estas son las poblaciones que analizamos. Los puntos en gris son la distribución conocida, los puntos más oscuros con número son las poblaciones cultivadas que analizamos y las poblaciones silvestres que analizamos. Y por ejemplo, con los microsatélites encontramos para 9 loci 84 alelos en total y los niveles de variación genética eran muy similares entre Sororia y Argyrosperma, ¿no? Ligeramente menores en Argyrosperma, la cultivada, que es lo que se espera porque en la domesticación creemos que hay cuellos de botella, pero realmente los niveles son muy altos. No sabemos si en la domesticación de plantas en Mesoamérica
se han mantenido tamaños de población más grande, o se ha recuperado la variación porque luego la gente cruza distintas variedades, o las abejas cruzan distintas variedades, o hay flujo génico constante entre las silvestres y las cultivadas, ¿no? Entonces, miren, esta tabla es complicadísima, pero lo que muestra es la variación genética, esto en promedio otra vez, y lo importante es la heterocigosis esperada, 0.41, 0.42, ¿no? Pero tenemos, pues, por ejemplo, los números de alelos y muchas otras características. En general sugieren un poquito menos de variación genética en las cultivadas, pero que se han mantenido bastante comparación con los silvestres, ¿no? Entonces, miren, este es el análisis de structure. Como les decía, en el structure puedes considerar distintas categorías, K2, K3, K4, y vean que cuando es K2 se separan estas negras de las rosas y estas negras son las escapadas. Pero estas dos que creíamos que eran escapadas resulta que son genéticamente indistinguibles de las cultivadas. Luego con K3 también siguen siendo indistinguibles y aún con K4 son indistinguibles, ¿no? Entonces estas dos concluimos que aunque las veíamos como silvestres, genéticamente eran escapadas o ferales, ¿sí? Entonces a veces en la domesticación puedes regresarte a ser una planta silvestre, pero tus genes no te van a dejar mentir, ¿no? Podemos ver que también podemos clasificar en dos tipos, con K igual a 3 las plantas cultivadas, y básicamente vamos a ver que un clado corresponde a la península de Yucatán y otro clado corresponde al resto de México, y con los microsatélites de hecho se podían distinguir 3 grupos: azules, verdes y rosas. Y esta es la distribución geográfica, ¿no? Los azules son los de la península y del Golfo de México, los verdes que son de casi todo México, y en el centro norte los rosas. Y lo que teníamos aquí, estos son los dos supuestos silvestres, y ven, tienen el borde naranja, que era con lo que diagnosticábamos, con lo que distinguíamos a los silvestres, que son escapados, y las negras, que eran las silvestres. Entonces, haciendo un análisis tipo neighbor joining de las silvestres verdaderas, todas las cultivadas quedan en un solo clado. Eso sugiere que solo hubo una domesticación de esta especie, y las supuestas silvestres pero ferales quedaban aquí revueltas con los grupos donde deberían de quedar. Y vean que en términos generales pues tenemos aquí las rosas, las azules y las verdes un poquito dispersas. Tratamos de hacer los dichosos nichos potenciales en el pasado, pero lo que concluimos es que toda la selva seca del Pacífico podría haber sido un nicho adecuado, y los datos arqueológicos tampoco servían. Entonces sugería que hubo una sola domesticación. Mis análisis y mi interpretación de esta figura me decía que a lo mejor Tehuantepec era la población ancestral, pero realmente tuve que aceptar que no teníamos ni idea, y pues no pusimos nada de la domesticación en el artículo. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que hicimos con los microsatélites. Yo insistía en tener primero microsatélites antes de comenzar a trabajar los SNPs, porque creía que nos iban a dar un fundamento sólido para luego interpretar lo que sucedería con los SNPs, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok, denme un segundo, necesito un poquito de agua. Ok, ¿vamos bien? Entonces, cuando hicimos el proyecto original de la Conavio, ¿todo bien? No había ningún genoma de ninguna especie de calabaza. Entonces pensamos que si el genoma era chico, a lo mejor teníamos un nicho para publicar el primer genoma
y una calabaza, ¿no? Eso se le encargué a este alumno de doctorado, Josué Barrera Redondo. Y bueno, pues yo sabía que podía ser complicado. Los españoles ya habían de hecho publicado un transcriptoma para Cucurbita pepo, pero comenzamos a trabajar con nuestro clado, Moscata, la domesticada, Argirosperma, la otra domesticada, y Sororia, la silvestre del clado, ¿no? Entonces, pues estábamos muy entusiasmados. Por ejemplo, tomamos una argirosperma, la secuenciamos con Illumina, distintas plataformas, HiSeq, MySeq, 112 de cobertura, PacBio, que sabe nos da fragmentos más grandes, también obtuvimos el transcriptoma, y el transcriptoma nos interesaba mucho para tener pues todas las proteínas de las especies, ¿no? Entonces ensamblamos un genoma, 229 megapares de bases, 28.298 genes codificantes, 34% de elementos móviles, transposones, un porcentaje grande, 18% de estos link RNA, long intergenic non-coding RNA, que Josué se emocionó mucho y analizó con cuidado. Aquí está la portada de su artículo. Pero obviamente la vida es más complicada. Cuando estábamos trabajando en el artículo, de repente en el 2017 sale el genoma de Cucurbita máxima y moscata por un grupo con apellidos más bien chinos, pero creo que están en Cornell, y Monterrey Pau, que era del grupo de los españoles que habían hecho el transcriptoma para Cucurbita pepo, ¿sí? Josué casi se suicida, pero le dije, no, Josué, es una excelente oportunidad, porque puedes hacer tu trabajo mejor, puedes analizar los otros genomas y analizar la evolución genómica del género. Entonces aquí están sus datos y los otros de la literatura. Y bueno, pues encontró, pues aquí está el título del artículo, el análisis revela altas tasas de evolución, y neofuncionalización en cucurbita. Y lo que encontramos fue que cucurbita hubo una duplicación del genoma, y entonces los genes duplicados tienen tasas de evolución muy altas, pueden cambiar a nuevas funciones, algunos se vuelven pseudogenes, pero otros aparentemente adquieren nuevas funciones. También los otros genomas nos permitieron convertir toda nuestra pedacería de datos a ordenarlos en los 20 cromosomas que corresponde. Aquí están, por ejemplo, para otras cucurbitáceas, el número cromosómico. Vean que en general es entre 7 y 12 y se duplica, aunque igual se pierde algún cromosoma, 20 para Cucurbita pepo. Y bueno, pues entonces lo que analizamos fue dentro de las familias, la evolución de las familias génicas, perdón, dentro de los genomas. Aquí tenemos el evento de duplicación, ¿sí ven? Y por ejemplo, en rojo están las expansiones de las familias genéticas y en azul las contracciones. Entonces hubo en general una expansión, ¿sí? Después de la duplicación del genoma y luego algunas familias se contraen y otras siguen expandiendo, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas familias que expandieron, algunas otras familias que se contrayeron, pero lo más importante es que teníamos una base de datos para ahora sí ver los genes que cambiaron, no tanto por adaptación local, aunque también lo podemos hacer, aunque no lo hemos analizado, sino más bien como consecuencia de la domesticación. Entonces lo que hicimos fue analizar bueno, de hecho más poblaciones de las que analizamos con los microsatélites, con el método genotyping by sequencing. Básicamente se corta con enzimas de restricción que reconocen la metilación. Y se secuencia con, bueno, en este caso Ion Torrent, pero con distintas plataformas, y lo que obtienes es, digamos, el principio de un montón de genes, bueno, de secuencias que en principio son genes codificantes. Obtuvimos 16,000 SNPs y después de reducirlos para parte de los análisis utilizaron 4,782 SNPs, en otros análisis como 2,000 SNPs, ¿no? Y miren, esto es otra vez las calabazas silvestres y cultivadas, las semillas silvestres y la gran variación y algunas semillas muy grandes, pero también si ven los tricomas, sí, que es parte de la protección,
que se pierden las cosas domesticadas, ¿sí? Si agarran las plantas muy silvestres, los tricomas pueden ser realmente irritantes, te puede doler, y aparentemente estas son, bueno, no aparentemente, se sabe que son defensas contra distintos herbívoros, y obviamente el amargor, que son mucho más amargas las silvestres que las cultivadas, ¿no? Entonces, para esto tomó Josué un individuo que venía de Puerto Escondido, lo secuenció a una muy buena cobertura de Illumina Hi-Sec 213 por, PacBio 75 por, armó 828 contigs y luego estos contigs les hizo un análisis de busco. Este es un análisis que básicamente se utiliza para ver si se encuentran la mayor parte de los genes que se encuentran en embriofitas, en plantas. Y encontró números similares, bastante buenos, como se han encontrado en otras calabazas. Encontraron, por ejemplo, 30,000 genes que codificaban para proteínas, un número muy parecido al de hace rato, 35.8 esto de elementos transponibles, y lo lograron anclar casi todo el genoma, esto en 20 pseudomoléculas que corresponden a los cromosomas. Entonces, miren, este análisis me gusta mucho porque lo que tenemos son los 20 cromosomas, ¿sí? Las partes equivalentes silvestres y domesticadas. Vean que en general en muchos cromosomas hay diferencias de tamaño que se deben a diferentes elementos estructurales. Hay algunas partes que no se pueden alinear, otras partes que sugieren expansiones, esto que todavía no sabemos bien qué hay metido. Tenemos también inversiones que están indicados por estos asteriscos, distintas variantes estructurales que pueden ser diferencias en el número de las copias, que muchas veces están en tándem, inversiones, translocaciones y regiones que fueron difíciles de analizar, y genes que están perdidos en el domesticado, que podrían ser importantes esto en relación al proceso de domesticación, ¿no? Entonces, para la parte poblacional, como les digo, hicimos el GBS, 117 argirosperma, 50 sororias, los ferales de argirosperma y algunos de moscata que funcionaban como grupos de referencia. Y también se obtuvieron 11 millones de SNPs para algunas otras comparaciones con las otras especies. Y miren, la variación genética. La variación genética está con las rayitas verdes, y vean que en general son muy parecidos, como en los microsatélites, es ligeramente más alta en la silvestre que en la cultivada, pero se mantienen bastante altos. También calcularon aquí el coeficiente de endogamia. Parece ser que las plantas silvestres son más endógamas que las cultivadas, que pueden tener exceso de heterócigos. Entonces es algo interesante, que todavía no sabemos las razones. Yo creo que podrían correlacionar a que las silvestres luego las poblaciones no son tan grandes y pueden autofecundarse, mientras que las cultivadas son poblaciones gigantescas, ¿no? Entonces, Josué, y Guillermo y Jonás siguieron quitando y quitando SNPs hasta tener un número que les parecía que era súper robusto, pero yo digo que hay un trade-off y tiraron a la basura muchos SNPs, pero lo que querían era que no hubiera sesgos para que los análisis demográficos fueran lo más robusto posible y las inferencias de los tamaños efectivos lo más robusto posible. Bueno, pues aquí hay algunos FSTs, por ejemplo, que había poca diferenciación en total y que las supuestas poblaciones ferales efectivamente son de argirosperma y no de sororia. Y todo esto está representado en este diagrama. Entonces, miren, aquí están los outgroups, es un análisis de maximum likelihood, y tenemos dos grandes grupos de silvestres, otra vez, que ya habíamos descrito hace rato, las del sur de México y las de Jalisco, ¿sí? Y las ferales, que en realidad aquí están, dicen feral, y quedan revueltas con las verdes, el clado verde y el clado rojo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos podido con los microsatélites en realidad diferenciar tres grupos? Me da la impresión que los microsatélites, por su alta tasa de mutación, a veces nos pueden dar más resolución que los SNPs, pero de cualquier forma, aquí tenemos otra vez muy claro que hubo una sola domesticación, y que esta domesticación ahora sí sucedió aparentemente en Jalisco, ¿sí? Entonces esta sería la domesticación. Estos son los clústeres otra vez con análisis tipo structure con el programa Admixture. Otra vez tenemos
las K igual a 2, que define silvestres y cultivados, K igual a 3, ¿sí? Que define ya dos grupos, las ferales que quedan perfectamente revueltas con las otras verdes, y ya una K igual a 4 que nos permite distinguir el grupo de Jalisco, el grupo silvestre y dos grandes grupos con algo de introgresión e intermedios, pero las de Yucatán y las del resto de México, ¿no? Las del Golfo de México y Yucatán y el sur, y las del Pacífico, digamos, más hacia el norte, ¿no? Entonces, bueno, esto era nada más para mostrar las silvestres y las cultivadas, y que las de Jalisco son entonces las ancestrales y hubo una sola domesticación. Entonces, luego utilizamos métodos de coalescencia para analizar 6 escenarios posibles que tienen que ver con distintos patrones de flujo génico, ¿no? Entonces, el 3, por ejemplo, es una sola domesticación sin flujo génico. El 2 es con flujo génico reciente. El 1 es con flujo génico todo el tiempo. Y uno sería la domesticación en Jalisco, que serían las ancestrales. Y la otra sería de las del sur de México, que dan origen primero a Jalisco y luego la domesticación. ¿Sí ven? Entonces el modelo más probable es el 1, que fue domesticado en Jalisco con flujo génico todo el tiempo, según el modelo de Livelihood. Y lo que tenemos aquí son los ajustes ya de coalescencia, las tasas de flujo génico entre los distintos linajes, ¿sí? Una tasa más fuerte del sur a Jalisco que de Jalisco al sur. Esto, el evento de domesticación, según este análisis hace 13,000 generaciones, ¿sí? Los tamaños efectivos y cómo se colapsan los tamaños efectivos, esto alrededor del tiempo de la domesticación, ¿no? Entonces, este es el modelo más probable, que correspondería, como los modelos que vimos para el teocintle, al caso 2, cuando hubo una sola domesticación, aquí sí, claramente, sí, con flujo génico todo el tiempo. Pero bueno, luego lo que pasamos a hacer fueron las pruebas de selección, pero aquí básicamente lo que comparamos no fue la adaptación local, sino los alelos que eran muy distintos en las silvestres y los domesticados, utilizando este programa, Bayes, no sé cómo se diga, esto y el PC-Adapt, ¿sí? Encontramos 338 SNPs, 91 con el Bayes whatever, y 266 con el PC-Adapt. Esto, y además, como teníamos a Moscata o Quecovensis, pudimos determinar los cambios que sucedieron de la ancestría a las cosas domesticadas, 81 que corresponden a domesticación y 215 que corresponden a cambios en las formas silvestres. Entonces, miren, otra vez como en el maíz, aquí tenemos los 20, bueno, el teocincle, los 20 cromosomas, y en azul los SNPs que corresponden a cambios en los silvestres, y los verdes, que son los que nos interesan, los cambios selectivos, ¿no? También usamos estas pruebas ABA-BABA, donde lo que se trata es ver si hubo flujo génico, por ejemplo, entre la otra domesticada y Argirosperma, que sería el patrón ABA, o BABA, entre la moscata y la sororia. Encontramos que la mayor parte de los casos hay flujo aparentemente génico entre moscata y Argirosperma, ¿sí? Entonces encontramos señales de selección en total en 127 genes. Esta es la lista de los genes que cambiaron en las domesticadas. No los voy a aburrir con la lista porque realmente es muy difícil de saber. Pero también hay genes que aparentemente tienen que ver con la domesticación que pudieron venir de moscata, lo cual es muy interesante, o moverse de Argirosperma a moscata. Aquí están las familias donde hay señales de enriquecimiento, ¿sí? Que tienen que ver con distintos procesos fisiológicos y de señales, algunos cambios estructurales, ¿sí? Que podían tener que ver con la domesticación, y genes que en principio pudieran tener que ver con la domesticación. Ahorita vamos a ver en qué sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una domesticación que aparentemente o no pasaron por un cuello de botella muy fuerte, o ha habido flujo génico que ha seguido sucediendo, ¿sí?
Esto tenemos algunos genes outliers, o sea, los SNPs con señales de selección que tienen que ver con cambios en los mecanismos de defensa, y todos estos cambios son los que esperamos que sucedan en la domesticación, cambios en genes que tienen que ver con respuestas al calor, que a lo mejor tiene que ver con adaptación local, genes que tienen que ver con la morfología y el origen de los pelitos, ¿sí? Esto, y también genes que pueden tener cambios en las tasas de crecimiento, en las hormonas, que podrían ser importantes tanto para regular la latencia de las semillas como el gigantismo. Las plantas domesticadas usualmente no tienen latencia de semillas porque lo que se selecciona es que germinen rápidamente y que produzcan frutos más grandes. Entonces tenemos toda una lista ya de genes que tienen que ver con respuestas adaptativas como al estrés, al desarrollo y al tamaño de las semillas y que vamos a tener que analizar. Y también esta idea es muy interesante, que hay genes que se comparten entre Argyrosperma y Moscata, que a lo mejor por introgresión pudieron capturar los genes y esto ayudaría a la domesticación, o a lo mejor de una poza génica común se han seleccionado estos mismos genes y sería ya sea evolución por flujo génico o paralela que vamos a poder analizar posteriormente con, cuando analicemos otros genes, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son más o menos los escenarios que proponen. 13.000 años para la domesticación, aunque el registro arqueológico es más reciente, pero yo creo que es lógico que las domesticaciones sucedan antes que se detecten en el registro arqueológico, como en el mismo registro fósil sucede, y luego eventualmente cuando llega las plantas al Golfo de México y al sur, esto que sería más recientemente hace 5.000 años. Entonces nos falta pues todavía algunos datos. Esto Josué además propuso en este artículo los pasos para un buen estudio de domesticación, que todavía nos faltan varios pasos, ¿no? Uno sería tener lo que tenemos, las muestras silvestres y cultivadas de plantas y animales, los registros arqueológicos, que tenemos datos, pero no tenemos las muestras. Los registros arqueológicos ven que se puede sacar el DNA y hacer análisis paleogenómicos. También propone una idea que es el pangenoma, que sería tener todos los genes de todas las especies y variedades de un grupo para ver la adaptación, lo cual podemos avanzar. Podemos hacer análisis de los genomas y del RNA. Él también dice que sería interesante tener datos epigenómicos, no datos que tienen que ver con la metilación, que nos hablarían de la expresión diferencial de los genes, datos poblacionales también transcriptómicos, que nos hablarían también de la expresión, y la parte que de veras nos falta, la validación experimental, ¿no? Ver si cambiando esos genes, moviéndolos o haciendo experimentos son de veras los que nos confieren la adaptación local. ¿Sí se imaginan? Esta es nada más la idea del pangenoma, que por ejemplo se trabajó en el girasol y se ha expandido el total de genes al analizar las otras poblaciones y nos hablarían de las adaptaciones locales y otras cosas interesantes. En el género Solanum, de los jitomates, al incluir forma silvestre y otras especies se expande, y lo mismo sucede con el grupo de las cabras al meter las cabras silvestres. Y bueno, nada más para terminar, nada más decirles que estamos trabajando con los otros linajes. Fisifolia, tenemos algunos datos ya genéticos. Máxima, por ahí hay un manuscrito. Pepo y las dos formas de Pepo, tenemos análisis de micros, y de Moscata también hay análisis de micros y de SNPs. Entonces aquí está el manuscrito de Máxima, de Pepo, de Moscata y algunos otros análisis de evolución molecular. Nada más para terminar, con Jaime, con Citlali, estamos analizando, y otros alumnos, las formas totalmente silvestres, por ejemplo, rádicas, pedantifalia, fetidísima. Nos faltan las muestras, tener mejor muestreo de las de Baja California, pero bueno, y de Oquecovensis y de Lundelleyana. Estas son algunas de los muestreos que hemos hecho con apoyo de la Conavio. Y bueno, los estudios, por ejemplo, que estamos haciendo de las xerófilas de tierras altas, de las mesófilas, sus nichos, los SNPs y la variación que estuvo. Estas figuras las preparó Citlali antes de dejar de ser
técnica del proyecto Bueno Postdocs. Entonces, para la calabaza nos falta expandir las colecciones, concluir los genomas, llevar a cabo estudios de landscape genomics que todavía no hemos hecho. Esto nos hemos concentrado ahorita, si vieran, en la domesticación, pero además usar los genomas completos para identificar, anotar estos outliers, entender mejor la domesticación, entender además también el pangenoma y ver si todas las domesticaciones son los mismos genes o distintos, ¿sí? Y pues entender mejor el proceso de domesticación tanto en maíz como en argirosperma para todas las especies. Y bueno, mi conclusión es que el sistema de las plantas domesticadas está muy bonito porque nos ofrece distintos niveles de selección, tanto de selección artificial por el humano como de adaptación local, que nos permiten entender no solo aspectos de evolución, recursos genéticos, sino de ecología, que coevolución, polinización, domesticación, adaptación local, que tenemos todos los métodos de secuenciación modernos y métodos estadísticos que nos permiten cada vez hacer por menores costos mejores análisis y que además lo que tenemos es actualmente la capacidad de cumplir los sueños pues desde Charles Darwin, de Candolle, Vavilov, Efraín Hernández X, de entender el papel de la adaptación, la selección natural y la geografía y la genética en la adaptación, la domesticación, y no solo de cosas que son académicamente interesantes, sino de plantas que pueden ser muy importantes y lo son para la alimentación y de genes que pueden permitir mantener la productividad de estas especies aún frente a escenarios de cambio climático global y que nos permiten también hacer mejoramiento más eficientemente, tanto con métodos tradicionales de cruzas como si quieren con métodos asistidos moleculares y no necesariamente transgénicos con cosas que podrían tener propiedades inesperadas, ¿no? Y bueno, pues con esto los agradecimientos. Gracias chicos por escucharme. Espero que se hayan dado cuenta entonces de cómo estos estudios están juntando tanto la genética de poblaciones y otros aspectos ecológicos, botánicos y de análisis, y cómo estos métodos de nueva generación, si quieren, de secuenciación paralela masiva, nos permiten hacer muchísimos análisis y yo creo que con genomas completos a una baja resolución vamos a poder hacer análisis similares a los que describíamos con lo de Josué y sus genomas. Y bueno, pues gracias chicos. No sé si tengan humor y ganas de más preguntas. Yo tengo una, Luis. Sí. ¿Quién eres, Genaro? Genaro, sí. ¿Se Sí. sabe si, o bueno, más bien, quiénes fueron o quiénes son los dispersores de semillas de las subespecies silvestres? ¿De calabaza? Sí. Sí, es una discusión muy interesante. Yo no me la termino de creer, pero hay artículos que sugieren que esto sucedió hace unos 10,000 años, cuando teníamos todavía la megafauna en las Américas. Entonces, que estaban coadaptados a ser dispersores, dispersados por, ¿se imaginan? Mamuts, mastodontes, camellos gigantes, perezosos gigantes, etcétera. Tienen algunos datos interesantes. Ellos sugieren que aunque estos compuestos son tóxicos para mamíferos chicos, para animales grandes no resultan tóxicos y la idea es que estos se comían los frutos y los dispersaban, luego se extinguen esto y no es hasta más recientemente cuando llega el ganado, etcétera, que los comienzan a volver a dispersar. Yo no estoy tan seguro porque he visto frutos en el campo mordidos, la gente les llama calabazas de coyote y distintos mamíferos yo veo que sí se lo están comiendo y están dispersando, pero a lo mejor sí es cierta esta hipótesis, ¿no? También las calabazas crecen mucho en cañadas y yo creo que el agua puede dispersarlos. De hecho, la genaria, que es de África, a lo mejor llegó a las Américas por dispersión a larga distancia. Esto que pudieran aguantar, aunque no estoy seguro, las condiciones marinas, ¿no? Pero bueno, esa es una de las ideas, ¿no? Que en realidad estaban adaptadas a la dispersión
esto en tiempos pasados por mamíferos que luego se extinguieron, ¿no? Y a lo mejor eso sí correlaciona con la caída en los tamaños efectivos que registró Josué en su artículo, ¿no? Que desaparecen los dispersores coadaptados y comienzan a reducirse sus tamaños efectivos, y hay gente que sí jura por estas hipótesis. De hecho, algunos alumnos míos se han creído mucho ese artículo, pero yo tengo muchas dudas todavía, ¿no? Pero les encanta en los seminarios citarlo. ¿Recuerdas cómo se llama? Christian o algo así, el del cloroplasto en calabaza, esto que salió en el PNAS hace unos 10 años. Bueno, no importa. Entonces, pues no sabemos, ¿no? Si de veras, bueno, obviamente, seguramente sí coevolucionaron con distintos mamíferos para la dispersión, pero yo siento que los datos todavía son un poquito débiles. Pero sí, también eso podría haber afectado esto durante unos años, unos cientos de años o miles de años, sus patrones de distribución. No sé. Gracias. Sí. ¿Más preguntas, comentarios?